Bienvenidos al taller de Jesús Rojas. En este vídeo voy a desmontar este televisor que está estropeado para que veáis los componentes que tiene en su interior. Si queréis saber cómo se forma la imagen en el interior del televisor y el funcionamiento básico de uno de estos dispositivos, no os vayáis, que ya empezamos. Bueno, si vemos el televisor de manera lateral, es un televisor bastante grueso, tendrá un grosor aproximadamente de 12 centímetros, con lo cual es un televisor bastante antiguo. No es un televisor LED y esta tecnología, la verdad, que habiendo los televisores que hay hoy en día, pues ya prácticamente no merece la pena repararlas. Sé que alguien me va a criticar diciendo que este televisor lo podíamos haber reparado o intentar repararlo, pero en mi caso tengo algún televisor más que puedo reparar y este ya directamente lo voy a desmontar porque no tengo ningún lugar en donde guardarlo. Voy a aprovechar este vídeo para que veáis cómo son estos televisores por dentro. Lo primero que vamos a hacer para abrir el televisor es quitar el pie. Tiene 4 tornillos, los retiramos. El siguiente paso es retirar la tapa trasera. Tenemos tornillos por esta parte de aquí, aquí tenemos otros dos y tornillos todo alrededor del televisor. Vamos retirando todos los tornillos. Una vez retirados todos los tornillos, la tapa sale hacia atrás sin problema. Está un poquito encajada. Y aquí podéis ver el interior del televisor. Bueno, dentro de las partes del televisor, cosas muy sencillas de encontrar son los dos altavoces, televisor estéreo, la placa main, la placa principal, que es donde está todo el procesador y donde se genera toda la imagen, y la fuente de alimentación. Si nos centramos en esta parte, una de las averías más comunes que tienen estos televisores son los condensadores que se degradan y se hinchan, pero en este caso todos los condensadores están correctos, no hay ningún condensador hinchado, la retroiluminación funciona, pero la pantalla no nos presenta imagen. Como no tengo intención de repararla, vamos a ir desmontando cada una de las partes y si por casualidad encontramos algún fallo que no se vea a primera vista, pues intentaré repararlo. Si el televisor no enciende, la mayor parte de las veces es porque hay un problema en esta parte de aquí. Este televisor es un televisor antiguo, está retroiluminado con tubos fluorescentes muy finitos del tamaño de un espagueti, luego lo veremos, y me falta una parte de la electrónica que genera la alta tensión para que funcionen esos tubos fluorescentes. Vamos a revisar a ver si debajo de alguna de estas placas estuviese esa parte. Voy desmontando, quito los tornillos de esta placa, levanto y por aquí debajo hay más cables. Supongo que habrá una parte electrónica por aquí debajo todavía que tenemos que encontrar. Quito el cable de alimentación y aquí podéis ver la parte inferior de la fuente de alimentación. Podemos revisar a ver si hay alguna soldadura defectuosa que esté provocando el fallo que tiene este televisor ahora mismo. Desatornillo también la placa principal del televisor. Moviendo la placa, averiguo dónde faltan tornillos por quitar. Aquí podéis ver la placa principal desmontada. Voy desconectando cables y retiro esta placa. Hago lo mismo con la fuente de alimentación. Ahora voy a retirar este chasis metálico. Para ello tengo aquí varios tornillos que tengo que ir retirando. Quito todos estos tornillos y ahora os enseño la siguiente parte de desmontaje. Aunque primero tendré que ir despejando la zona de cables. Cable de alimentación fuera. Ahora sí puedo quitar los tornillos. Una vez quitados 8 tornillos, esta parte de aquí se levanta sin problemas. Quito estos cables de aquí. Vamos a ver qué hay debajo. Bueno, aquí tenemos más partes electrónicas. La parte de comunicación con la T-Com. Y aquí tengo una placa inverter y otra placa inverter. Estas son las que generan la alimentación que os decía para la iluminación fluorescente que tiene este tipo de televisor. También vamos a quitar estos tornillitos y lo vamos a ir desmontando.
La parte que más me interesa enseñaros es la parte que está aquí debajo, que es ver realmente dónde se produce la imagen y cómo se retroilumina para que veamos la luminosidad que vemos por la parte delantera de la pantalla. Quito estos 3 tornillos y aquí podéis ver el generador de alta tensión para los tubos fluorescentes, que en este caso lleva 1. Los televisores actuales tienen mucha menos electrónica y por lo tanto tienen menos de fallo. Además, como son LED, se calientan menos que estos y se producen también menos averías. Desmonto también esta parte de la T-CON, que es donde se genera la imagen que veis en la pantalla. Quito este conector presionando los laterales y la chapa protectora. Esta es la parte más delicada del televisor. Levanto estas palanquitas y en esta tarjeta es donde se producen todas las imágenes que veis en la pantalla. Quitamos este pegamento y los conectores. Aquí hay un conector. Este cable es el cable de comunicación entre ambas placas del inverter. También puedo desmontar el panel de mandos lateral. En este caso es una simple botonera. Desmonto el otro inverter. También voy a desmontar los altavoces. Aquí podéis ver uno. Y la placa del receptor de infrarrojos, junto con el LED que nos indica si el televisor está encendido o apagado. Este es el dispositivo que recibe la señal luminosa de vuestro mando a distancia y estos son los LED indicadores que podéis ver en el frontal del televisor. Ahora, para desmontar el panel hay que quitar todos los tornillos que tiene el cerco alrededor. Quitamos este cerco de plástico y podemos levantar el panel del televisor. Esto lo puedo retirar. Ahora esto tiene unos tornillos que se quitan por la otra parte. Le damos la vuelta. Y aquí tenemos el panel del televisor, que es lo último que nos queda por desmontar. Aquí es donde se produce la magia de la imagen. Voy a quitar ahora todos los tornillos que tiene el panel. Y ahora quito los perfiles metálicos. Y ya tenemos aquí prácticamente libre el panel. Falta soltar la placa electrónica para no romperlo. Toda esta es la parte electrónica que tiene el panel. Y es donde se forma la imagen en cada una de las líneas y columnas de la pantalla. Esto es lo más delicado del televisor. Fijaos que se queda bastante suelto. Muevo también el circuito de la derecha. Y ya estamos en condiciones de levantar el panel. Aquí lo podéis ver. Todo este es el panel donde se genera la imagen del televisor. Como podéis ver, cualquier golpe o arañazo que le demos a la pantalla puede afectar directamente a la imagen. Esto tiene un grosor aproximadamente de unos 2 milímetros. Aquí lo podéis ver. Es como la pantalla de un móvil. Tiene varias capas. Algunas son capas polarizantes y otras para mejorar el contraste de la pantalla. Mirad, fijaos. La primera capa es una capa plástica que le da contraste a nuestro televisor y evita los brillos. Si levanto, aquí debajo lo que tengo directamente es cristal. Esta capa plástica es la que se araña cuando toco la pantalla del televisor, hay que tener cuidado con eso. Y también es la que protege directamente el cristal del LCD. Si quito la pantalla, lo que tenemos debajo es el panel de retroiluminación. También tiene una serie de capas que lo que hace es una iluminación uniforme a lo largo de toda la pantalla. Detrás de todas estas capas que hacen que la iluminación de la pantalla sea completamente uniforme, están los tubos que generan la luz. Vamos a ir desmontando para que veáis cómo son esos tubos. Quizás es lo más sorprendente de este tipo de televisores. Para llegar a esa parte tengo que quitar todos los tornillos que tiene el cerco a su alrededor. Mucha gente utiliza estas pantallas de retroiluminación de los televisores para hacerse pantallas para calcar dibujos o para ver radiografías o similar. Es una opción muy interesante en el caso de que queráis reciclar este tipo de pantallas. Quito toda esta parte y vamos a ver las capas que hacen que nuestra luz sea uniforme. Voy levantando capas. La primera capa es una capa de un plástico
que por encima es mate y por debajo tiene brillo. La siguiente capa es un metacrilato de unos 2 milímetros de grosor y aquí podemos ver las lámparas que generan la luz de esa retroiluminación. Retiro las capas, una lámina, se me había saltado esta segunda lámina y el metacrilato. Esto sí que lo podéis utilizar para alguna cosa porque creo que es bastante interesante y bastante útil. Y aquí podéis ver los distintos tubos fluorescentes que os decía que eran del tamaño de un macarrón. Todas estas puntitas de aquí son puntitas en donde se apoya la pantalla, que hacen que las láminas que hemos quitado no se abomben, queden perfectamente apoyadas, pero que tampoco restren iluminación a la pantalla. Me queda desmontar esta parte de aquí para ver qué conexiones eléctricas hay entre estos tubos. También tengo que volver a quitar una serie de tornillos. Esto de aquí está roto. Supongo que es del calor porque estas piezas se calientan bastante porque estos tubos dan calor. Y aquí podéis ver las conexiones de los tubos fluorescentes. Parece que los tubos van metidos aquí a presión. Seguramente tirando los podamos sacar. Sí salen, pero no me quiero arriesgar a quitarlos porque estos pequeños tubos contienen mercurio, igual que los fluorescentes que tenemos en nuestras viviendas. Esto me voy a deshacer tal cual de ellos así. El plantearme cambiar todo esto, pues es bastante complicado. Ya no por la cantidad de desmontaje que tiene, sino porque encontrar el repuesto de estos tubos fluorescentes lo veo bastante complicado. En un televisor LED la cosa es mucho más sencilla. Fijaos, todos los plásticos que sujetan los tubos LED están prácticamente quemados. En el momento que se tocan, se parten solos. Supongo que esta parte aguanta un poquito más, se parte la punta, pero como ha soportado bastante calor a lo largo del funcionamiento del televisor, pues cambiar esto es prácticamente imposible porque también tengo que cambiar los soportes. Fijaos, aquí tengo otro. En el momento que lo levanto, todos estos trocitos se parten prácticamente con tocarlos con la uña. Una cosa que me ha llamado la atención es que todos los tubos están en paralelo. Si os podéis fijar, los dos cables que venían desde la parte trasera de la pantalla van al mismo contacto eléctrico y este contacto eléctrico se distribuye a un lateral de los tubos. El modelo del tubo lo podéis ver aquí y justo en el otro extremo los cables en vez de ser negros son rojos y también están en paralelo. Por lo tanto, todos los tubos se encienden en paralelo. Hay otros modelos que he visto en el que los tubos se encienden en conjuntos de 2, 3, 4, pero en este caso las conexiones de ambos laterales de los fluorescentes están en paralelo. Con mucho cuidado puedo desmontar toda la retroiluminación. Aquí lo podéis ver, lo dejo a un lado. Y en la parte inferior de la pantalla lo que lleva es un plástico que hace que refleje la luz hacia el frontal del televisor. Y ya no tenemos nada más, tenemos la parte trasera del televisor. Bueno, aquí podéis ver todas las piezas que hemos sacado del televisor. No sé si alguno había visto cómo se creaba una imagen en la parte frontal de la pantalla. Y todas estas piezas y algunos de estos plásticos los voy a guardar por si me son útiles en alguna reparación o en algún experimento con una cortadora láser, por ejemplo. Si tenéis alguna duda sobre lo que hemos desmontado, podéis hacerla en los comentarios del vídeo. Y como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejar vuestros comentarios, compartirlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.